Nuevamente, estimados alumnos, estamos aquí en otro video en la asignatura de lenguaje para trabajar esta semana. Y en este video les voy a explicar qué actividades van a realizar, siguiendo un poco la línea de lo que es lectura, ¿ya? El eje central que estábamos trabajando es leer algunos textos usando su libro que tienen ustedes en la casa. Y a través del video más o menos les explico qué es lo que hay que ir realizando, ¿ya? Entonces, vamos a explicar lo que vamos a hacer en la clase de hoy. El objetivo de esta sesión es que usted lea un texto narrativo, ¿ya? Llamado Matilda, y vamos a responder algunas actividades que aparecen en el libro con respecto a este texto. Usted ya más o menos sabe lo que es un texto narrativo y qué diferencia con un texto informativo, ¿ya? Vamos a ver una historia que es ficticia, creada, personajes. Hemos estado trabajando con el tema de los personajes, las características de los personajes, y es algo que va a aparecer también en la actividad que vamos a realizar ahora, ¿ya? ¿Dónde encontramos este texto? En la página 28 y 29 de su libro de lenguaje. Página 28 y 29. ¿Ya? Aquí está el texto, Matilda, del autor Roald Dahl. Y esto es un fragmento de una novela. Es un fragmento de una novela. Es decir, es un texto, es un pedacito de un texto más grande. Una novela es una historia narrativa, pero más extensa. Es tan larga que tiene que estar en un libro. Ya las novelas son libros. Es como un cuento más amplio, donde al personaje le pasan más cosas que a un cuento. ¿Ya? En un cuento generalmente pasa uno o dos acontecimientos y terminó. En la novela se cuenta como la historia del personaje, donde le pasan muchas situaciones. ¿Ya? Entonces lo que vamos a leer ahora es un pedacito de esta novela. ¿Ya? El libro completo, un pedacito. Es un texto narrativo, usted ya sabe eso, una historia ficticia, donde hay personajes ficticios, pero que tienen características. Y vamos a trabajar el tema de descripción de personajes. ¿Recuerdan? El tema de las características físicas de un personaje, características psicológicas, si el personaje era protagonista, secundario, esas cosas van a aparecer en algunos ejercicios de esta actividad. ¿Ya? Entonces vamos de inmediato con la actividad. Lo primero que tienen que hacer obviamente es leer este texto, leerlo. ¿Ya? Y una vez que lo leen, van a responder a las actividades que aparecen en el texto. Yo les voy a indicar cuáles son. Van a responder las preguntas 1, 2 y 3, que son estas. La primera pregunta, la número 1, es esta. ¿Dónde se desarrolla la historia? Nombre del lugar y di cómo es, una descripción del lugar. ¿Ya? Poner características del lugar. Segunda pregunta, ¿por qué Matilda va a ese lugar? Ya, esta historia ocurre en un lugar específico y usted va a tener que responder por qué va a ese lugar, qué motiva a Matilda a ir a ese lugar. Tercera pregunta, dice subraya con un color lo que se dice de Matilda y las principales acciones en que participa. Luego completa la ficha. Van a hacer una pequeña ficha que está en el libro, es esta. Entonces aquí hay que completar los datos de Matilda, ¿ya? El nombre, aquí ponen aquí el nombre, Matilda, vamos a hacer una ficha de este personaje. Aquí hay un dibujo de Matilda, usted lo hace un poquito más bonito obviamente, ¿ya? Y aquí mira, ¿qué tipo de personaje es? Principal, secundario, obviamente es la personaje principal de este fragmento. Y mira, acá las características. Hay que poner una característica física de Matilda y una característica psicológica de Matilda. ¿Ya? Física es su aspecto, cómo es. Y psicológica, su forma de ser, su comportamiento, ¿ya? Su personalidad. Entonces, cuando tú leas el texto, van a haber partes que te van a dar pistas de cómo es. ¿Cierto? Ahí dice, parte del texto. ¿Qué parte del texto me demuestra esta característica? Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Una característica física de Matilda es que es pequeña, su cuerpo es pequeña, ¿ya? Su apariencia física es pequeña. ¿Cómo sé eso? Porque hay una parte del texto que lo dice, ¿ya? Lo menciona. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Escribir esa parte, esa pista,
¿ya? Por ejemplo, yo leo esta parte del texto y aquí dice, voy a empezar desde acá, desde acá. La señora Phelps, algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña, aquí, niña tan pequeña, sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida. O sea, una niña tan pequeña. De ahí lo saqué, del mismo texto. Entonces esta frase, una niña tan pequeña, la copio, acá, ¿ya? Una niña tan pequeña. Entonces de ahí saqué que una característica era que era pequeña, porque esta parte del texto me lo dice, lo copié del texto, tal cual. Entonces tú tienes que ser capaz de encontrar estas pistas, pequeñas frases, copiarlas ahí para ver qué característica tiene esta niña. ¿Ya? Hay falta de psicológica tú tienes que encontrar. ¿Qué características psicológicas tiene esta niña? Y poner una parte del texto que te diga esa palabra. ¿Por qué pusiste eso? ¿Ya? Que esté en el texto. ¿Ya? Entonces es una actividad que hay que hacer. La hacen en el mismo libro, ¿no? Si usted quiere, la puede hacer la ficha en el cuaderno o responder las preguntas en el cuaderno también. No hay problema con eso. ¿Ya? La pregunta 4, la pregunta 4 es muy similar. ¿Ya? Dice, subraya con otro color lo que dice la señora Phelps y las principales acciones en que participa. Luego elabora en tu cuaderno una ficha igual a la anterior. Aquí te piden el cuaderno porque no está el espacio en el libro. Pero hay que hacer una ficha de la señora Phelps, de la señora Phelps, de la persona que atiende a Matilda, ¿ya? Que recibe a Matilda. Entonces hay que hacer lo mismo. Poner el nombre acá, un dibujo, qué tipo de personaje es, característica de esta señora, una característica física, qué parte del libro, qué frase te dice esa característica, psicológica, qué parte del libro demuestra eso, copiar la frase, y sería, ¿ya? Eso sería una ficha de personaje según el ejercicio del texto, ¿ya? Entonces se tienen que hacer la de Matilda y la de la señora Phelps, que son los personajes que aparecen en este fragmento de esta historia, ¿ya? Pregunta 5. Relee el párrafo en que se encuentra la palabra devorando. Va a estar esta palabra, devorando, pero va a tener otro tipo de significado, ¿ya? Dice devorando. Sabemos que devorar es como comer, pero aquí se está utilizando de otra forma y necesitamos que tú seas capaz de entender cómo se está aplicando esta palabra. Se está aplicando para explicar algo que hace Matilda, ¿ya? Entonces tienes que ser capaz de entender eso. ¿Qué significa en la narración esta palabra, devorando? ¿Y qué pistas del texto te apoyan tu respuesta? ¿Por qué tú crees que es así? ¿Ya? Y aquí también puedes copiar una parte del texto. Pero ¿qué significa esa palabra cuando la encuentres en el texto? ¿Ya? En ese pedacito del texto. Las preguntas 6, 7 y 8. La pregunta 6. ¿Por qué crees que Matilda logrará leer el libro que le entrega la señora Phelps? Justifica considerando las características de la niña. ¿Ya? Para eso tienes que leer la historia primero y para poder entender. Pregunta 7. ¿Qué opinas, qué opinas de que el padre de Matilda se haya negado a comprarle un libro? Comenta en grupo. Dice comenta en grupo. Obviamente lo van a hacer ustedes en forma individual. Eso no correspondería. ¿Ya? Pregunta 8. Dice usa las TIC. TIC significa tecnologías, aparatos tecnológicos, celular, internet. ¿Ya? Dice con la ayuda de un adulto investigar sobre Charles Dickens. Charles Dickens es un escritor. ¿Ya? ¿Por qué van a averiguar de él? Porque sale mencionado en la historia. Recordemos que hemos estado hablando también de algunos autores famosos, como Oscar Wilde, ¿cierto? Acá hay otro personaje, otro escritor famoso, Charles Dickens, y importante conocer un poquito de él porque en la historia lo mencionan, ¿ya? Lo mencionan. Entonces, tres datos básicos, dónde nació, en qué época vivió más o menos, en qué años, y anotar algunas de sus obras o libros que él escribió, ¿ya? Entonces, averiguar un poquito de él. Esas son las actividades que salen en el libro del estudiante. Lo pueden hacer ahí,
yo creería que sería mejor en el cuaderno, más ordenado, así tienen más espacio, pero también hay que hacer dos fichas, entonces hay una que no está ahí, sería más conveniente en el cuaderno, ¿ya? Así que esas son las 8 preguntas que aparecen en el texto que hay que responder. Obviamente primero lean el libro, esto igual les va a servir como búsqueda previa, recuerden esa estrategia que trabajamos en comprensión lectora. Al ya saber qué me están preguntando y al leer el libro, va a ser un poquito más fácil encontrar la información, ¿ya? Entonces, la sesión de hoy es súper sencilla, ¿ya? Leer el libro, el texto, perdón, Matilda, es un fragmento de una novela. Responder algunas preguntas, buscar la información, preguntas bien sencillas. eh, el tema de descripción de personajes, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejercicios de, mm, de esto que ya habíamos hablado antes, de las características de los personajes, ¿ya? Características físicas, psicológicas, y eso se ve ahí con la tabla que tienen que hacer de Matilda y la señora Phelps, que son los personajes que aparecen en esta historia, ¿ya? Entonces ahí también se va a reforzar eso, personaje principal, secundario, características físicas, psicológicas de los personajes, ¿ya? Porque ellos son como seres vivos dentro de la historia y tienen cualidades, ¿ya? Tienen cualidades físicas, formas de su cuerpo, apariencia, pero también tienen un comportamiento, ¿ya? Entonces eso es lo importante que usted logre distinguir. Y este ejercicio te va a servir para eso, para ahondar un poco más en esto de las características de los personajes, ¿ya? Así que eso, ustedes saben ya la modalidad. Usted saca una fotografía de las respuestas, yo las voy leyendo, que sea clarita la foto, por favor. Algunas fotos no se entiende muy bien la letra, sale un poco borroso, para ir leyendo las respuestas, ¿ya? Y me las envían al WhatsApp, ¿ya? Como lo han hecho siempre los papás, ¿ya? Me mandan al WhatsApp personal, ¿ya? Y esta semana también vamos a ir mandando también tareas de las otras asignaturas, ¿ya? De religión, inglés, ya música, para que también trabajen en ella, ¿ya? Así que también yo igual voy a ir mandando un poco menos de lo mío para dar espacio también a las otras asignaturas, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar en el WhatsApp, ¿ya? Así que eso, trabajen, realicen las otras actividades también de las otras asignaturas que les voy a enviar y no olviden enviarme la información, ¿ya? Que estén bien, a cuidarse, ¿ah? Chao.